cordial saludo, mi nombre es Lino Beltrán Castillo, un profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano del programa de Ciencias Bíblicas. En este domingo 12 del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a la lectura y a la reflexión que propone el Evangelio según San Marcos en su capítulo 4 entre los versículos 35 y 41, que dice de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, en la barca, y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Lo que nos presenta el Evangelio según San Marcos en esta sección que acabamos de leer es una reflexión bastante profunda y bastante interesante acerca de lo que vamos a llamar en esta breve reflexión: pasemos al otro lado. Tengamos en cuenta varios aspectos, y el primero de ellos es que Marcos va a presentar en su evangelio tres situaciones clave que se van a desarrollar en una barca. La primera es esta que acabamos de leer, la cual podemos entenderla como un escenario de misionalidad personal. El segundo escenario va a ser en el capítulo 6, donde vamos a ver a Jesús caminando sobre el agua y vamos a encontrar un ejercicio allí o una enseñanza acerca de lo que corresponde a la misionalidad comunitaria. El tercer momento, en una tercera barca, va a ocurrir en el capítulo 8, donde Jesús va a enseñar acerca del pan, y allí vamos a poder encontrar una enseñanza que puede hacer referencia a la misionalidad en categoría universal. Enfocándonos en esta primera, en la misionalidad personal, lo interesante es el elemento de la barca construida de madera, que va a aparecer en estas tres secciones que acabo de mencionar. En algunos escenarios hebreos muy antiguos se considera que la madera representa al ser humano. ¿Cuál es la razón? La razón es que el ser humano ha brotado de la tierra del mismo modo que los árboles brotan de la tierra. Por lo tanto, la madera se ha convertido en algunos escenarios bastante antiguos hebreos en un símbolo que representa al ser humano. Pudiéramos decir entonces que cuando hablamos de la barca estamos hablando de un elemento humano. ¿Qué nos va a mostrar entonces Marcos a partir de esa perspectiva humana de cada uno de nosotros? Pues nos va a mostrar los símbolos que él va a redactar de una manera bastante especial en esta narración. Y son 6 símbolos que vamos a encontrar distribuidos de esta manera. El primero es la noche. Jesús invita a pasar al otro lado, a pasar a la otra orilla, a ir a la otra ribera en la noche. La noche como símbolo de oscuridad, de penumbra, de lo incierto, de lo inseguro. Es cuando Jesús invita a pasar. Y es que seguir a Jesús puede muchas veces a nosotros generarnos eso: incertidumbre, de pronto inseguridad. Seguir a Jesús muchas veces en un inicio no es tan sencillo. El segundo elemento es alejarse de la multitud en el versículo 36. A veces para empezar esa misionalidad personal, desarrollar nuestra fe personal, individual, debemos alejarnos de la multitud, muchas veces de esas voces que no nos edifican, que no nos alimentan, sino que más bien tienden a alejarnos. Entonces es importante, cuando voy a tomar el camino hacia la otra orilla, alejarme de la multitud, alejarme de esas voces que tal vez no me convienen. El tercer símbolo va a ser la tempestad. Y es que el caminar de cada ser humano, de cada barca, en la noche, en donde no hay seguridad, en donde hay temores, a veces va a traer problemas, complicaciones que van a generar el cuarto símbolo, que es el temor, que va ligado al clamor. ¿Quién de nosotros no ha clamado cuando ha tenido miedo? Seguramente todos lo hemos hecho. En medio de ese camino, donde nos sentimos inseguros, el temor va a llegar a nosotros, son muy altas las olas, los problemas y las circunstancias difíciles tal vez son muy complejos, pero tenemos una herramienta importante: el clamor.
Y el clamor va a permitir que veamos el quinto símbolo, que es el símbolo de la autoridad. La autoridad que tiene el Señor para hacer cesar esa tormenta, para hacer calmar aquello que está generando esos temores y esas inseguridades en medio de la noche. Y al final viene una reflexión acerca de la fe. ¿Qué quiere decir entonces esa expresión orientadora del relato? Desde el versículo 35 pasemos al otro lado. Que Jesús no está advirtiendo una posibilidad. Jesús, cuando nos invita a pasar al otro lado, no nos dice intentemos pasar, no. Él dice vamos a pasar. Por lo tanto, ya está asegurando que va a ser un hecho, que va a ser una realidad, que al otro lado vamos a llegar. Jesús, en medio de la tempestad, reposa, descansa, justamente porque Él sabe que vamos a llegar al otro lado. Somos nosotros, identificados con la experiencia de los discípulos en el relato, quienes tambaleamos en nuestra fe, y es natural muchas veces porque las circunstancias son olas muy grandes que a veces en medio de la oscuridad, de la incertidumbre, nos traen muchísimo temor. Pero a pesar de todo esto, también nos podemos orientar en ese clamor. El creyente tiene temor, pero sabe clamar, y finalmente Jesús hace una pregunta acerca de la fe. No es un regaño, no es un llamado a atención, sino más bien es una invitación profunda a que revisemos cómo estamos nosotros viviendo esa experiencia de fe. Son las reflexiones que nos deja el Evangelio según San Marcos el día de hoy. Gracias a ustedes por compartir este espacio, a todos los amantes de la palabra. El Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo